En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches. Yo iba a decir buenos días. Bueno, lo prometido es deuda. Y entonces vamos a hacer un negocio. ¿Arrancamos de una vez con el libro del Génesis o explicamos un poquito el Evangelio? No, dijimos que el de los domingos. Pero como tenemos dos evangelios que no hemos explicado, entonces vamos a tratar de explicar un poco eso. ¿Sí? ¿O arrancamos de una vez con Génesis? ¿Cómo? Pero es que como habla todo el mundo no entiendo. Descuartizó los animales hablaban. Sí. ¿Usted qué reflexión era que nos daba Padre? El descuartizar los animales, es decir, los partió en dos. Entonces, y después los puso enfrente. Es decir, en la antigüedad, ese rito se hacía, cuando se hacía un contrato, se hacía un pacto. Entonces, una parte era para uno y la otra parte era para el otro. Si uno de los dos no cumplía, merecía ser partido, descuartizado. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Dios se compromete con Abraham. Porque hoy encontramos que Abraham llega y le dice: Señor, pero ¿cómo así? Usted me dice que yo soy que tú eres mi protector, que tengo muchos dones, que tengo muchas cosas, pero yo no tengo hijos. Entonces hoy Abraham llega y le dice: ¿cómo así, Señor? Entonces el Señor llega y le hace esa promesa. Y si duda de su palabra, de la palabra del Señor, entonces ahí está el rito, para que tengas plena certeza de que yo voy a cumplir. ¿Listo? Bueno, entonces nos explicamos el Evangelio, arrancamos de una vez con... Señora. Porque eran aves, eran pajaritos. Sí, eso se ofrecían era en holocausto, se quemaban. ¿Listo? Bueno, entonces ustedes verán, ustedes dirán, ¿este Evangelio no? Listo. Entonces, bueno, yo quiero hacerles una pregunta. Hace 8 días de este domingo en 8, nosotros reflexionamos sobre Lucas capítulo 7. ¿Cuál es la enseñanza de Lucas capítulo 7? De la mujer, de la pecadora pública. Como no quieren que expliquemos el Evangelio, pues entonces ¿cuál es la enseñanza? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Cómo? No entendí. Lucas capítulo 7. La enseñanza es que no debemos juzgar porque todos somos pecadores. Miren, pero esto es bien interesante porque Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Antico lo ponemos aquí en este librito. Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17. Perdón, no. 7. Yo estoy buscando aquí en este librito. 7:36 al 8:3. Al 8:3. ¿Qué es lo que tenemos que partir? Nosotros tenemos que partir de una cosa. Inmediatamente llega y dice el texto: en aquel tiempo un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Un fariseo.
Fariseo significa aquel que es separado o separado. Traduce fariseo. Los fariseos eran los cumplidores de la ley. Los fariseos eran los que cumplían todos los mandamientos y los mandatos del Señor. Era tanto así que ellos se creían justos y buenos. Y era tan fuerte el pensamiento de ellos que se creían justos y buenos, que ellos con esa justicia y esa bondad eran los que decían: nosotros haremos llegar el reino de Dios. El reino de Dios. Por eso es que Jesús llega y dice: el reino de Dios ya está aquí. ¿Sí ven? Ellos pensaban que por medio de su justicia, su bondad, harían llegar el reino de Dios. Este fariseo invitó a comer a Jesús, le rogaba que fuera a comer. Y Jesús fue. Pero miren cómo dice: Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Oiga, atención, porque aquí el fariseo, si es un cumplidor de la ley, no está cumpliendo a cabalidad la ley. ¿Por qué? Porque para un judío, y más para un fariseo, un practicante de la ley, cuando una persona iba a su casa, tenía que al menos hacer 3 cosas. Primero, darle agua para que se lave, para lavarse. Segundo, aparte de darle agua, como era la primera vez que iba a su casa, tenía que darle el beso de la paz. Y tercero, como era la primera vez que iba a su casa, le ungía con aceite la cabeza, la unción. Le ungía con aceite la cabeza. 3 cosas que el fariseo no hace. En cambio, inmediatamente el texto nos dice que una mujer de la ciudad, una pecadora pública, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo Jesús, vino con un frasco de perfume. Y poniéndose detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Oiga, atención, atención. Este texto es bien interesante. ¿Por qué? En esa reunión, en esa comida, solamente habían hombres. Ya que una mujer entre, ya nos está diciendo que no era cualquier mujer. Una mujer piadosa, una mujer judía, no entraba. Y sobre todo nos dice que la mujer tenía el cabello suelto. En la cultura judía, las mujeres que mostraban el cabello, que andaban con el cabello suelto, eran unas prostitutas. De esa manera las identificaban. Menos mal que eso a nosotros no nos toca, ¿no es cierto? Por eso ustedes ven en la cultura y ellos llegan y se tapan, las mujeres se tapan completamente. ¿Listo? Eso menos mal que ya cambió. Miremos las actitudes de la mujer. Se pone a los pies del Señor. Se pone a los pies. Se pone a besarlos. Primero los lava, luego los besa, los seca y les echa el perfume. Pero el clímax de la parábola o de este texto llega aquí. Miren lo interesante. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando. Es una pecadora. Es bien curioso. El texto griego es espectacular. ¿Por qué? Porque llega y dice, Simón, que es el fariseo, no Simón Pedro, sino el fariseo se llamaba Simón. Simón llega y ve este cuadro.
que la mujer está tocando a Jesús. Y llega y dice, al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando, es una pecadora. Volvamos a recurrir a la cultura judía. Cuando una persona era impura, solamente con el hecho de tocar a la otra persona, hacía que la otra persona quedara impura. Entonces por eso Simón llega y se pregunta, si este fuera profeta, sabría quién lo está tocando, es una pecadora. Y miren cómo le responde Jesús. Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, miren cómo es de contundente Jesús, tengo algo que decirte. Él respondió, dímelo, maestro. Dímelo, maestro. Es decir, Simón se pone en la actitud de discípulo. Jesús se voltea y le dice, tengo algo que decirte. ¿Y qué le respondió Simón? Dímelo, maestro. Se dispuso a escuchar. Jesús le dijo, un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Simón contestó, supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado rectamente. Interesante, ¿por qué Jesús pone esta parábola? La del prestamista. ¿Por qué será? Miren, un fariseo y una mujer pecadora pública. Miren lo que quiere decir. Había uno que debía mucho y el otro que debía poco, pero ambos debían. Ambos le debían. Y así el uno le debiera mucho y el otro le debiera poco, pero ambos le debían y no tenían con qué pagar. De una vez lo está poniendo como en su sitio, ¿no es cierto? Tú te crees justo, tú te crees bueno, tú te crees santo, pero tú también debes, aunque sea poco, pero debes. Esta mujer debe mucho, pero se está arrepintiendo, también debe, y a los 2 les perdonó. Y aquí viene la respuesta, es interesante, esto es muy lindo. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Interesante, Simón la vio. ¿Para qué? Para condenar, para criticar, para juzgar. Jesús, después de haber después de haber puesto ese ejemplo, ¿qué le dice? Se voltea y le dice, ¿ves a esta mujer? Es decir, después de que tú te has puesto en la actitud de discípulo, ahora tienes que verla con una nueva mirada. Tienes que verla no con los ojos antiguos, sino con estos nuevos ojos. Y por eso llega y dice, cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor, pero al que poco se le perdona, poco ama. Interesante. Ya el resto ustedes lo pueden seguir leyendo, pero miren, este que se cree justo, que se cree bueno, no fue capaz de reconocer quién era Jesús. En cambio, esta mujer pecadora sí supo quién era, aquel que la podía transformar, aquel que la podía limpiar, aquel que la podía purificar. Y les voy a decir algo para que lo tengan en cuenta. La palabra pies en este texto aparece 7 veces. ¿Qué significan los pies? Los pies en Sagrada Escritura son signo de intimidad. Por eso, si ustedes leen el libro de Ruth con Booz,
Ella, para decir que quería estar con él, se acostó en sus pies, signo de intimidad. Esto solamente lo hacían las esposas, porque ellas conocían a su esposo y le tocaban los pies. Y también lo hacían las hijas que se esmeraban por sus papás. ¿Qué interpretación le podemos dar? ¿Será que esta mujer miró con ojos de pasión a Jesús? No creo. No creo. O, no dice la Magdalena, una mujer pecadora pública. O también se puede interpretar aquella mujer que era pecadora pública, que buscaba amor en tantos amantes, encontró el verdadero amor en Jesús, aquel amor que la limpió y la purificó. ¿Entendido? Ah, bueno, listo. Pequeñas pildoritas. Y lo segundo, el evangelio del domingo pasado. Ustedes dirán, es el mismo de Marcos, pero le doy solamente una píldora. Por eso yo los invito a una cosa: cada vez que leamos la palabra, pongamos atención. O cada vez que vengamos a escuchar la palabra, escuchémosla con atención. Mire cómo indicia el evangelio del domingo pasado. Esto es Lucas capítulo 9, versículos 18 al 24. Lucas 9, 18 al 24. ¿Qué dice? ¿Lo encontraron? Es una pequeña pildorita, no me detengo a hablar mucho porque toca hablar del libro del Génesis. Lucas capítulo 9, versículo 18 al 24. Mire, lo vamos a leer y vamos a explicar algunas cositas. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la salvará. ¿Lo entendieron? Quedó clarísimo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Miren, muchas veces nosotros nos enfocamos en esta pregunta, porque es interesante. Jesús primero empieza a preguntarle: ¿qué piensa la gente de él? Le pregunta a sus discípulos. Y entonces ellos empiezan a decir: no, unos que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le decía la verdad en la cara a todo mundo, ¿no es cierto? Raza de víboras, arpías. Otros que Elías. Elías es el gran profeta del Antiguo Testamento, aquel que se enfrentó contra Jezabel, contra la idolatría. Y otros llegaban y decían: uno de los antiguos profetas. Un profeta, punto. Un profeta. Pero aquí viene la pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo sea? ¿Y ustedes? Esa pregunta sigue resonando al transcurrir la historia. Pero miren, lo fundamental no es solamente esta pregunta, sino en qué contexto Jesús hace esta pregunta y en qué contexto se puede encontrar la respuesta. Este evangelio lo encontramos también el paralelo en Marcos capítulo 8, 27 al 30, pero el contexto es totalmente distinto. Vamos a ver si la cogen. Vayamos al evangelio de Marcos. Vamos a ver si la cogieron. Benjamín, ya se callan, por favor, porque ellos estuvieron en misa conmigo y yo lo expliqué. Entonces, ustedes se callan. Gracias. Marcos capítulo 8, versículos 27 al 30.
¿Listo? Marcos capítulo 8, versículos 27 al 30. Dice así: salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. ¿La cogieron o no? No es Mateo, es Lucas. Y el Marcos el hombre. ¿Qué dice el hombre? No. ¿La cogieron? ¿El contexto cuál es? Un día estaba orando en Lucas. Ajá. Y el otro día iba por el camino. Exacto. Muy bien. Muy bien. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir, Marcos nos habla de el camino. Estamos hablando de Marcos. Marcos nos habla de el camino, porque para Marcos el camino es muy importante. Por el camino Jesús hace discípulos, por el camino Jesús instruye a sus discípulos, por el camino Jesús les hace esta pregunta. ¿Por qué por el camino? Porque el discípulo es aquel que aprende a descubrir quién es Jesús por el camino. Si se pone detrás de Jesús, si se pone a seguirle detrás de él, descubre quién es Jesús por el camino. Por eso el Evangelio de Marcos recalca tanto sobre el camino, el camino, el camino, el camino. Y por eso más adelante, cuando Pedro dice: sí, tú eres el Cristo, y después le dice: oiga, Señor, empieza a reprenderlo, Jesús llega y le dice: ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Uno muchas veces llega y traduce, o las Biblias llegan y dicen: apártate de mí, Satanás. No, porque el texto griego llega y dice: hopitzomu. Y es un legon petro, hopitzomu, es decir, hace detrás de mí. Porque si tú te haces detrás de mí, aprenderás a descubrir quién soy yo. ¿Listo? Oiga, ¿ya se durmieron? No estamos dormidos. Estamos roncando, pero no estamos dormidos. Ya. En cambio, el contexto de Lucas es muy distinto. Es la oración. ¡Bingo! La oración. Es que las cosas no aparecen ahí de gratis. Si ustedes se ponen a comparar los evangelistas, van a descubrir que el evangelista o el evangelio que más habla de la oración es Lucas. Lucas es el de la oración, y por eso siempre nos presenta a Jesús orando. ¿Quieren un ejemplo? Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 21, en el bautismo del Señor. 3:21. Y sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús, y puesto ¿en qué? En oración. Si bien primero la oración, y puesto en oración, se abrió el cielo y después se da la teofanía, la oración. ¿Por qué para Lucas es tan importante la oración? Porque por medio de la oración Jesús entra en relación con su Padre Dios. Y por medio de la oración, el discípulo de Jesús, es decir, los cristianos, también entran en comunión con Dios. Entonces, por eso iniciaba el Evangelio diciendo: una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, Jesús los está invitando con ese testimonio, con esa manera de actuar, a que sus discípulos, que son los cristianos, oren, oren, oren. Y si el cristiano ora,
Si el discípulo del Señor ora, aprenderá a descubrir quién es Jesús. En pocas palabras, el Evangelio nos está diciendo, oiga, hay muchos que pueden pensar lo que quieran de Jesús, que fue un hombre bueno, que fue todo lo que ustedes quieran, un ideal, un modelo a seguir, pero nos está invitando a que nosotros demos una respuesta basada y fundamentada en la ¿qué? En la oración. Y por eso aprenderemos a descubrir que Jesús es el Mesías, como lo dice Pedro, pero es el Mesías que tiene que sufrir. Es el Mesías que tiene que ser triturado por el dolor. Es el Mesías que tiene que ser rechazado. Miren por quién va a ser rechazado. Es que esto tampoco aparece de gratis. Por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Es decir, va a ser rechazado por la crema innata del pueblo de Israel, los que lo estaban esperando. Es decir, por los ancianos, el colegio del Sanedrín en pleno va a ser rechazado. Si lo acogieron o no lo acogieron. El poder religioso, el poder social y el poder teológico, que eran los escribas. Ellos eran los que tenían que, al cumplir los mandamientos, descubrir la llegada del Mesías. Y se nos está diciendo que no son capaces de descubrirla. ¿Sí? Mire, es interesante el Evangelio porque no dice solamente que va a morir, sino que va a ser rechazado, va a ser ejecutado. En pocas palabras, como si dijera el Evangelio, va a ser definitivamente como rematado, pero al tercer día resucitará. Y aquí hay otra parte interesante, ya con eso termino. Y dirigiéndose a todos, es decir, a sus discípulos y a la gente, les dijo: el que quiera seguirme, miren, es interesante esto, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y venga conmigo. Hagamos un pequeño esquema. Jesús llega y dice: el que quiera seguirme, habla de seguirme, seguimiento. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Cargue con su cruz cada día. Cargue su cruz cada día y se venga conmigo. ¿Esos dos términos no son correlativos? ¿El verbo venir con el verbo seguimiento? Son correlativos. Porque aquel que se pone a seguir a Jesús va detrás de él. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando Lucas? Nos está indicando que la vida cristiana, después de descubrir quién es Jesús por medio de la oración, nos está indicando que el cristiano debe vivir esa vida cristiana en un continuo seguimiento del Señor. En un continuo seguimiento del Señor. Y si el discípulo y el cristiano aprende a seguir al Señor, aprenderá a negarse a sí mismo. Pero atención, ¿qué significa negarse a sí mismo? Rechazarse, reprobarse, menospreciarse, como muchas veces llegan y nos dicen: ay, es que usted es cristiano. Niéguese a sí mismo, es decir, hágase el bobito. Usted es el orejita, siga siendo el oreja. Eso no es. ¿Qué es negarse a sí mismo? En la óptica de la Sagrada Escritura, significa poner a un lado mi yo y poner en ese yo, o en el centro de mi vida, a Cristo. A Cristo. ¿Sí ven que la cosa es totalmente distinta?
Y si yo aprendo a poner en el centro de mi vida a Cristo, aprenderé a cargar cada día la cruz. Y atención también, porque es que muchas veces pensamos que la cruz es solamente sufrimiento, muerte y sufrimiento, martirio, martirio, muerte, sufrimiento. Y entonces nosotros convertimos un cristianismo en un cristianismo de masoquistas. ¿Masoquismo? Cargue con su cruz. No, es que la cruz es muy pesada. No, cárguela, tranquilo. El Señor la cargó. Ojo, ojo. Yo le escribí en una catequesis y lo ponía muy claro. El cristianismo no es masoquismo. El cristianismo es seguir a una persona. ¿Qué es cargar con su cruz? La cruz en Sagrada Escritura significa, es el signo de pertenencia. ¿Por qué Jesús tomó la cruz? Porque Jesús le pertenece a su Padre. Miren, Jesús le pertenece a su Padre, esa dimensión vertical de Jesús con su Padre en la oración. Pero Jesús no solamente le pertenece a su Padre, le pertenece a la humanidad. ¿Sí ven? La doble dimensión del amor, vertical y horizontal. Y si Jesús carga con esa cruz, que es el signo de pertenencia a su Padre y el signo de pertenencia a nosotros, el discípulo también debe cargar con esa cruz, que es un signo de pertenencia. ¿A quién? A aquel que ha tomado por primero la cruz, a Jesús. Y si nosotros le pertenecemos a Jesús, entonces también debemos aprender a donarnos a nuestros hermanos. Y termino con esto. Es que es muy fácil decir que yo amo a Dios, pero es muy difícil decir que yo amo a mi hermano, porque es que mi hermano me hace estorbo, mi hermano me talla, mi hermano me recuerda, oiga, usted es como pecadora, ¿no es cierto? Usted es como chismosito, ¿no? Eso talla, con los comentarios, juzgando, criticando. Eso es. Y se debe cargar todos los días. Y por eso la sentencia termina de la siguiente manera. Venga conmigo, pues el que quiera salvar su vida la perderá. Es decir, el que la quiera preservar para sí sin donación, la va a perder porque no va a hacer absolutamente nada. Como decía el Evangelio de hoy, no va a dar fruto. En cambio, el que la pierda por mí, la salvará. Es decir, el que aprenda a donarse encontrará la verdadera vida. ¿Quedó claro? Bueno, listo. Ya después de esto, ahorita sí vayamos al libro del Génesis. Me perdonan si me alargué un poquito. Bueno, Génesis. El libro del Génesis es muy interesante. Tan interesante que yo escribí un comentario del libro del Génesis. El que lo quiera comprar, yo lo vendo. ¿Listo? El Génesis. El nombre, este nombre Génesis, que significa origen, viene del griego Génesis. El nombre viene del griego Génesis, que significa origen, o como traducen algunos, principio. Pero si nosotros queremos ir, esto es el griego, es decir, la Biblia de los 70. Si ustedes no entienden, ustedes me preguntan. Pero si nosotros vamos a ir a las escrituras hebreas, no se va a llamar Génesis, se va a llamar Bereshit. Bereshit. ¿Qué significa? En un principio. En un principio. Por eso el libro que yo escribí se titula así, Bereshit, en un principio. ¿Listo? En un principio, Bereshit. Sigamos explicando el libro del Génesis. Señora. El Génesis tiene que ver
Sí. Es que es el primer libro del Antiguo Testamento. Sí. Gracias. Bueno, es el primer libro del Antiguo Testamento. Ah, bueno, y sigamos haciendo eso. Gracias porque me hizo recordar de algo, doña Betty. Entonces, si es el primer libro del Antiguo Testamento, también es el primer libro del primer bloque del Antiguo Testamento que denominamos Pentateuco. Eso yo ya lo expliqué hace 15 días. Pentateuco viene de la palabra griega pentateuchos, que significan 5 rollos. Esos 5 rollos eran 5 papiros. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí? Bueno. Entonces, el primero es Génesis. ¿El segundo cuál es? ¿El tercero? ¿El cuarto? ¿Y el quinto? Deuteronomio. ¿Será que aparecen porque sí la estructura de estos 5 libros ahí porque sí? No, ¿no es cierto? Oiga, como que los únicos que no en la clase, ¿quiénes son? ¿Yasmín? Porque la única que dice que no. Ah, perdón, pero como no me habla. Ya saben el orden, ¿no es cierto? El por qué aparecen ahí. Primero Génesis, después Éxodo, después Levítico, después Números, después Deuteronomio. Listo. Sigamos con el libro del Génesis. Si ustedes van a la Sagrada Escritura, Génesis capítulo 1, versículo 1, inicia así: en un principio. ¿Listo? ¿O cómo inicia? Vayan a la Biblia. En el principio. Al principio. Bueno, pues yo traduzco literalmente, pero no dice ni en él ni al. Porque si fuera en él o al principio, tenía que ser no ser Bereshit, sino Barashit, porque iría el artículo, pero no artículo, Bereshit. Bueno, listo. Partamos de esto. Para poder entender el libro del Génesis, aquí vamos a meternos un poquito con la estructura. Para poder entender el libro del Génesis, nosotros tenemos que partir de un hecho fundamental que nos lo da el libro del Éxodo. El libro del Éxodo nos dice que el hecho fundamental es que el pueblo sale de la esclavitud de Egipto. Ese hecho fue fundamental, el salir de la esclavitud de Egipto. Es el centro del Pentateuco. Entonces los autores sagrados llegan y dicen: eso fue lo que marcó salir de la esclavitud de Egipto. Pero ¿qué sucedió antes? Entonces, ese ¿qué sucedió antes? La respuesta vamos a tratar de encontrarla en este libro. Antes, lo que sucedió antes de la salida de Egipto. ¿Listo? Por eso, el libro del Génesis, nosotros podemos sacar una estructura bien definida. ¿Y cuál es esa estructura bien definida? Es la prehistoria en 2 momentos. Una prehistoria remota, y una prehistoria próxima. ¿Cuál es esa prehistoria remota? Aquella que nos habla del capítulo 1 del libro del Génesis al capítulo 11, versículo 26. En donde se nos habla de la creación del mundo, de la creación del hombre, y en donde se nos habla ese primer hombre que se llamó Adán. Y en donde se nos habla de que Dios establece un pacto con la humanidad, pero ese pacto cada rato se rompe. Eso es la prehistoria antigua, que nos habla de los orígenes: el origen del mundo, el origen del hombre, el origen de todos los pueblos de la tierra. ¿Listo? En donde Dios hace a cada momento alianzas, pero esas alianzas se rompen. ¿Por qué? Por la incredulidad del hombre. Y la historia próxima, que se denomina, que va de Génesis capítulo 11, versículo 27 a Génesis 50, en donde encontramos el ciclo de los patriarcas.
el ciclo de los patriarcas, en donde encontramos ¿a quién? A Abraham, que después será llamado Abraham, en donde encontramos ¿a qué otro patriarca? ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Y el hijo de Isaac, Jacob. Y de Jacob salen las 12 tribus de Israel. ¿Listo? Las 12 tribus. El ciclo de los patriarcas. Del 1 al 11, 26. En mi Biblia iría del 1 al 12. ¿Cómo? En mi Biblia iría del 1 al 12, 4, 12, 3. Listo. ¿Por qué? Vayamos a la Biblia. ¿Por qué yo hago esta estructura? Porque es muy sencillo. Si usted empieza desde el 12.3, ¿qué dice el 12.3? La segunda parte. ¿Qué dice el 12.3? Pues la estructura que tú me dices va del 1 al qué? Del 1 al 12. Al 12. ¿Por qué yo hago esta estructura así? Muchos llegan y dicen, para más facilidad, llegan y dicen, del capítulo 1 al capítulo 11. Y la otra, del capítulo 12 al capítulo 50. Es fácil de memorizar. Pero, ¿por qué yo no parto de ahí? ¿Puedo borrar para explicar esto? ¿Me estoy haciendo entender o no? ¿Sí o no? Bueno. Tenemos, perdón, yo pido disculpas si es un poquito sosa, tenemos que hacerlo para conocer la estructura, porque de ahí se arma todo para luego hacer exégesis. Si no alcanzamos hoy a hacer exégesis, lo hacemos dentro de 8 días. Pero eso tiene que quedar claro. ¿Por qué yo no arranco? Bueno, ustedes dirán, pero eso es una bobera, que el Padre no arranque del capítulo 12, sabiendo que mi Biblia está ahí, y es que Dios mío, ahí lo escrito está, ¿no? ¿Por qué yo no arranco del capítulo 12? El capítulo 12, ¿con quién arranca? Arranca hablando de Abraham, ¿sí o no? Arranca hablando de Abraham. Pero es que, ¿por qué yo no arranco del capítulo 12, sino de 11:27? Porque yo tengo que saber de dónde viene este señor llamado Abraham. Y 11:27 nos dice que este señor llamado Abraham, su papá se llamaba Terah. Y Terah engendró a Abraham, a Nahor y Harán. Y Harán engendró a Lot. ¿Sí ves? Por eso lo arranco de ahí. Porque después yo no voy a entender entonces quién es Lot. Es sobrino, pero quedó que mocho, quedó en la parte de allá y yo arranco de acá. Entonces, por eso yo arranco desde 11:27. ¿Sí? ¿Tengo razón o no? Por eso no van a quemar la Biblia, tranquilo, no la van a quemar. Bueno, mira lo interesante. El nivel temático es bien interesante. El nivel temático es algo interesante. Ya dijimos que son 2 ciclos: el ciclo antiguo y el ciclo remoto y el ciclo próximo. Pues el nivel temático de este libro contrapone los 2 ciclos, los contrapone. ¿Por qué? Porque en el primer ciclo, que va del capítulo 1 al capítulo 11:26, nos habla de esa alianza que Dios hace con el hombre, pero esa alianza que se pierde por el pecado. En cambio, en el segundo ciclo, del 11:27 al 50, vamos a darnos cuenta que esa alianza que hace Dios con Abraham se hace bajo la bendición. Y por eso la generación de Abraham son los denominados benditos. Vamos a poner un pequeño ejemplo para que después no digan, ay, el padre sí habla carreta. ¿No es cierto? Miren cómo contraponen.
Y vamos a hacerlo a partir de la misma Sagrada Escritura. El pecado. Del capítulo 3, que aparté en el primer ciclo, al capítulo 10 aparece 5 veces la palabra maldición, arar, con sus sinónimos. Y ahorita lo vamos a poner. Y en cambio, en el segundo ciclo aparece 5 veces, pero ya no la palabra maldición, sino la palabra bendición. ¿Vamos a los textos bíblicos? Vayamos a Génesis 3:14. ¿Quién lee? Génesis 3:14 va a decir lo siguiente: entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias. ¿Apareció o no apareció? ¿Sí? Vayamos ahora a 3:17. ¿Qué dice? ¿Qué dice? 3:17. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol de que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. ¿Aparece o no aparece? Vayamos ahora a Génesis, capítulo 4, versículo 11. ¿Qué dice Génesis 4:11? Llegue y dice lo siguiente: pues maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Está o no está? Vayamos ahora a 5:29. Génesis 5:29. ¿Qué dice Génesis 5:29? Va a decir lo siguiente: y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos consolará de nuestros afanes y de la fatiga de nuestras manos por causa del suelo que maldijo Yahvé. ¿Aparece o no aparece? Y la última parte en donde aparece es en 9:25. 9:25. Cuando Noé maldice a Can. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo: maldito sea Canaán. Miren lo interesante, ¿cómo termina la sentencia? Maldito sea Canaán. Canaán. Maldito sea Canaán. Vayamos ahora a la contraposición. ¿Cuántas veces aparece? 1, 2, 3, 4, 5 veces. 5 veces a lo largo del capítulo 3, 4, 5 y 9. Es decir, la maldición se está expandiendo. ¿Sí o no? Podemos juzgar de esa manera. En cambio, vamos a ver la contraposición del segundo ciclo. ¿Cuántas veces aparece la bendición? 5 veces. ¿En dónde aparece 5 veces? En Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3. Vayamos al texto a leerlo. Pero empecemos. La bendición aparece 5 veces. Génesis capítulo 12, versículos. Empecemos desde el 1. Pero aquí aparece desde el 2 al 3. ¿Qué dice? Dice lo siguiente: Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todas las naciones de la tierra. ¿Cuántas veces aparece la bendición ahí? ¿Cuántas? ¿Cómo que 3? Mire lo que dice, póngale cuidado. De ti haré una gran nación y te bendeciré. Primera,
Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Segunda, bendeciré. Tercera, ¿a quiénes? Cuarta, y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todas las naciones de la tierra. 5 veces. 5 veces. Pero es algo interesante. Miren. Si en el primer ciclo la maldición empieza a expandirse, porque la encontramos en el capítulo 3 2 veces, capítulo 4 una vez, capítulo 5 y capítulo 9. Miren, si la maldición empieza a expandirse, la bendición está concentrada en 2 versículos. 2 versículos que a cada momento nos están hablando, pum, 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 bendición, 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 bendición. ¿Y quién es el bendito de Dios? Todavía no es Abraham, es Abraham. Es la misma persona, pero el nombre es distinto, porque una cosa es Abraham y otra cosa es Abraham, ¿no es cierto? No, ahí ya está bendecido, ahí está bendito. Pero miren lo interesante. El capítulo 9, versículo 25 terminaba Noé maldiciendo a Canaán. Noé maldijo a su hijo Canaán. Abraham, que es el portador de la bendición, ¿a dónde va? Abraham parte de Ur de los Caldeos. Vayamos al versículo 5. Llega y dice: tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que había logrado y el personal que había adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Y después llega y dice: llegaron a Canaán. ¿Qué nos estará diciendo el autor sagrado? Sí. ¿Qué nos está diciendo el autor sagrado? Digan al menos que no saben, al menos para seguir. No, miren, pues es que es algo muy lógico. Si Canaán, Noé lo maldijo, y el país en donde vivía Canaán se llama Canaán, que es el país de los cananeos, es decir, el país de los malditos. Si Abraham llega allá y Abraham es el portador de la bendición y llega a esa tierra, ¿qué sucede? Pues ya no va a ser tierra maldita, sino que Abraham bendice esa tierra con su presencia. Punto. Punto. Es portador de la bendición. Y por eso más adelante vamos a recordar, y el autor nos va a decir que Abraham recorre la tierra de norte a sur, de oriente a occidente. La bendice con su presencia. ¿Y por qué la bendice con su presencia? Sí, porque es el bendito del Señor. Pero miren, después es interesante, cuando vayamos a estudiar un poquito a Abraham, vamos a darnos cuenta de una cosa. Se bendice esa tierra, ¿por qué? Porque esa tierra es la que Dios no le va a dar a él, a su descendencia. Es bien interesante porque el Señor le promete, primero llega y dice: de ti haré una gran nación y te bendeciré. Vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Uno piensa que cuando le dicen eso es como que la tierra que le van a mostrar a uno es como para uno. Y después el Señor le voltea la torta, porque llega y mire lo que le dice. Yahvé se apareció, versículo 7, Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia he de dar esta tierra. Ya se fue, ya llegó ahí. La tierra no es para él, es para la descendencia. ¿Sí ven? Hay toda una preparación. ¿Sí ven? ¿O no la ven? Padre. Ya para nosotros somos descendencia.
Descendientes de Abraham. Por eso, miren, si nosotros tenemos bien en claro esto, vamos a entender Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cuando Pablo que llega y dice, leámoslo porque es que, ay Dios mío, esto hay que hacer bastante énfasis en esto porque es que los hermanos cristianos protestantes toman este texto para decir algo tan absurdo. Gálatas 3:13. Miren lo que dice. ¿Le encontraron? ¿No? Gálatas, Nuevo Testamento, no se les olvide. Gálatas 3:13. Después de los Corintios se encuentra Gálatas. Gálatas 3:13. Pónganme atención, si no anoten en un pedazo de hoja yo lo voy a explicar. ¿Listo? ¿Listo? Uy, se me pasó el tiempo. Miren, esto es muy delicado. Y por eso hay que leer el texto en su contexto, para no empezar a decir estupideces que no son. ¿Listo? ¿Qué dice el texto? Cristo nos rescató de la maldición de la ley. ¿De qué manera? Haciéndose él mismo maldición por nosotros, pues dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero, y hasta ahí a uno le leen. Entonces el que cuelga de un madero es un maldito. ¿Y ustedes por qué se hacen ese machetazo si es una maldición? La Biblia lo dice. Sí, sopenco, pero leamos el contexto. Claro, lo dice, pero leamos el contexto. Pablo está citando un texto del Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, en donde llega y dice lo siguiente, yo se lo resumo así. Está hablando de aquellas personas que han sido condenadas, son reos de muerte. Deuteronomio 21, 23. En donde llega y dice, no dejarás que este reo de muerte pase la noche. ¿Por qué? Porque esa sangre cae en la tierra y la tierra queda maldita. Por eso lo tienes que quitar. Porque todo aquel que cuelga de un árbol es un maldito. ¿Por qué Pablo utiliza esto? Analicemos y pensemos un momento. Ese es el contexto. Espera, yo lo voy a seguir explicando. Si Cristo es maldición, y si aquel que cuelga de la cruz es un maldito, oiga, pues nosotros estamos en la maldición. Porque si Él es el maldito, pues nosotros estamos en la maldición. Pero es que miren cómo arranca. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Cristo entró en mi historia, en la historia del hombre. El hombre antes de que llegara Jesús estaba condenado. Eso es lo que está diciendo Pablo, era maldito. Por más que quisiera no podía llegar a Dios, era maldito. Entonces Cristo entra en esa historia humana. Pues dice la Escritura, hace la citación a Deuteronomio capítulo 21 versículo 23 para contrarrestar algo. Si el Deuteronomio nos habla de un reo de muerte, Jesús no tenía pecado. Jesús no tenía pecado. Y por eso llega y termina, miren, maldito todo aquel que cuelga de un madero, maldito todo el que está colgado de un madero. Miren, a fin, ¿cuál es la finalidad? A fin de que llegara a los gentiles en Cristo Jesús la bendición de Abraham. ¿La cogieron? A fin de que llegara por medio de Cristo esa bendición que Dios le había prometido a Abraham, esa bendición que estaba en stand-by, esa bendición que estaba ahí quietica, pudiera llegar a todos, se desplegara a todos. A fin, la finalidad por la cual Cristo muere en la cruz es a que llegara a los gentiles en Cristo Jesús la bendición de Abraham. La bendición. Génesis capítulo 12 versículo 3 llega y dice, por ti se bendecirán todas las naciones de la tierra. ¿Lo dice o no lo dice?
Entonces esa bendición se hace de manera definitiva, última, llega a su plenitud cuando Cristo muere en la cruz. Entonces la cruz ya no es signo de maldición. Qué pena, hermano protestante. Signo de bendición. Y para contrarrestar esto y para reafirmar esto, vayamos a 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. ¿Qué dice Pablo? Miren lo que va a decir. Ay, Dios mío. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Empecemos desde el 17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. ¿Está hablando de qué? De la cruz. Y dice, pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Oiga, si la cruz fuera maldición, ¿por qué Pablo llega y dice que la predicación de la cruz es fuerza de Dios? Es fuerza de Dios, lo dice claramente. ¿O no lo está diciendo? Y hay muchas citas más. Hay muchas citas más. Yo escribí una catequesis sobre la cruz, entonces ahí está. ¿Listo? Yo preferiría llamarle la veneración de la cruz. Es el instrumento por el cual Dios salvó a la humanidad, que en el lenguaje popular se llama la adoración de la cruz, el Viernes Santo. Pero sería más. Pero se pone la adoración de la cruz, ¿por qué? Porque ahí está el crucificado. ¿Listo? Bueno, ¿seguimos? Listo. Entonces, para poder entender el libro del Génesis, nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. Tenemos que tener en cuenta que este libro fue escrito más o menos en el 587 al año 400, cuando el pueblo, 587, pongámosle un poquito menos, 530, cuando el pueblo está en el destierro. En el destierro. ¿Por qué? Porque ahí en el destierro ellos sufren la angustia. Es decir, Dios nos ha abandonado. Dios que se hizo, Dios que había prometido permanecer fiel con nosotros, nos ha enviado al destierro. Y es en esa experiencia de muerte, en esa experiencia de angustia, en esa experiencia de desesperanza, descubren que Dios es el Dios de la vida. Es el Dios de la vida. Y por eso empiezan, si es un Dios, si es el Dios de la vida, es el Dios que ha creado absolutamente todo. Y entonces desde ahí empiezan a darse cuenta que Dios no es solamente para los judíos, sino que si es el Dios creador, es el Dios de todos. ¿Listo? Bueno, quedan 10 minutos. Tenemos que nosotros darnos cuenta de algo. El libro del Génesis contiene muchas repeticiones y repeticiones interesantes. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque repetir es bueno. ¿Sí? Claro, repetir es bueno, para que no se nos olvide. Y les pongo un ejemplo, no solamente del Génesis, sino del Nuevo Testamento. En el bautismo del Señor se nos enfatiza en una idea: Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Por eso inmediatamente vamos a encontrar las tentaciones, porque las tentaciones sirven para recordarnos que verdaderamente Jesús es Hijo de Dios. ¿Me creen o no me creen? Si no me creen, vayan al Evangelio de Mateo y después inmediatamente van a encontrar las tentaciones y se van a dar cuenta. Evangelio de Mateo capítulo 3 versículos 14 al 17 y después Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11. Y después 4, 1 al 11. Listo. Empecemos con el primer capítulo. Capítulo del Génesis. Primer capítulo. Ustedes ya lo leyeron, ¿no es cierto?
Llega y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión, y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció día primero. Dijo Dios: haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielos, y atardeció y amaneció día segundo. Dijo Dios: acumúlense las aguas por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y el conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas, y árboles frutales que den fruto de su especie con su semilla dentro sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semillas por sus especies, y árboles que dan fruto, la semilla dentro por sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció día tercero. Dijo Dios: haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y valgan de señales para solemnidades, días y años. Y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día, y el lucero pequeño para el dominio de la noche, y las estrellas. Y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció día cuarto. Dijo Dios: bullen las aguas de animales vivientes, y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo animal viviente, los que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies, y todas las aves aladas por sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Y los bendijo Dios diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas en los mares, y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y amaneció día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes de cada especie, bestias, sierpes y alimañas terrestres de cada especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie, y las bestias de cada especie, y toda sierpe del suelo de cada especie, y vio Dios que estaba bien. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todo animal que serpea sobre la tierra. Dijo Dios: ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla para vosotros será de alimento. Y todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos, y a toda sierpe de sobre la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento. Y así fue. Vio Dios lo que había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció día sexto. Concluyéronse pues los cielos y la tierra, y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda obra creadora que Dios había hecho. Estos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Palabra de Dios. ¿Tenemos todavía tiempo o no? No, Señor, por ahí, como que acaba esto menos rápido, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros hacemos un paralelo entre el capítulo 1 y el capítulo 2, es bien interesante. ¿Por qué?
Porque el capítulo 1 nos habla de los orígenes. En cambio, el capítulo 2 nos va a hablar de creación, porque va a ser más enfatizado en el hombre. Son dos relatos de orígenes y de creación. En el primer capítulo juega un rol importantísimo el septenario, los 7 días, ¿sí? En el capítulo 2, no. Empecemos con el capítulo 1, ¿listo? ¿Por qué aparecen estos dos capítulos que casi nos hablan, no nos hablan de lo mismo, casi? ¿Por qué aparecen estos dos capítulos seguidos hablándonos de esto? ¿Por qué? ¿Por qué vuelven y nos repiten? ¿No basta solamente con el capítulo 1? ¿Por qué un capítulo 2 que nos habla de creación también? ¿Acaso no bastaba? Sí, el otro se enfatiza en el hombre, pero ambos hablan en cierta manera de creación. Para enfatizar una sola cosa, estos dos capítulos repiten la misma cosa, que Dios es el creador de todo cuanto existe. ¿Listo? Dios es el creador de todo cuanto existe. Es decir, si se nos olvidó en la primera parte que Dios es creador, por eso viene el capítulo 2, para que no olvides que Dios verdaderamente es creador. Empecemos con el capítulo 1. Vamos a partir de una cosa. Tenemos que partir de esto, que el capítulo 1 vamos a tratar de estudiarlo a partir de algunas modalidades conceptuales. ¿Cuál es la primera modalidad conceptual? Descubrir que Dios hace. Descubrir que Dios crea. Por eso encontramos, Dios creó el cielo y la tierra. Dios creó la luz. Dios hizo esto, Dios creó los animales, Dios creó la vegetación, los animales que están en el mar, los animales que están en el cielo, los animales que están en la tierra. Dios creó al hombre. ¿Por qué a cada momento nos está diciendo esto? Dios es el que crea, Dios es el que crea, Dios es el que hace. ¿Para qué nos repite a cada momento esto el autor? Para descubrir que el único que crea, el único que hace es Dios, con una finalidad, con la finalidad de que nos demos cuenta de que Él es el único que hace, para no caer en la idolatría. Dios es el único que hace, y el hombre puede hacer también, pero en relación y en comunión con Dios. ¿Vamos entendiendo o no vamos entendiendo? ¿Listo? Por eso llega y dice claramente en el versículo 26, hagamos al ser humano nuestra imagen semejante. Es Dios el que hace el hombre a su imagen semejante. En cambio, ¿qué es la idolatría? La idolatría es todo lo contrario al hacer de Dios. Porque la idolatría ya no es Dios el que hace, sino es el hombre el que hace a su imagen, hace su Dios. Eso es idolatría. ¿Sí lo entendieron o no? Génesis llega y nos dice, Dios hace al hombre su imagen y semejanza. En cambio, la idolatría, ¿qué es? Es descubrir que el hombre hace a su imagen su Dios. ¿Sí ven? Entonces, el primer capítulo nos está hablando del hacer de Dios, una fuerte violencia en contra de la idolatría. Y por eso aquí vamos a poner un ejemplo, y con esto termino. ¿O ya? ¿Terminamos aquí? Bueno, hay una cosa que es bien interesante. Dios hace, ¿no es cierto? Y el hombre puede hacer en relación con Dios.
porque el hombre es co-creador. Aquí solamente estamos dando algunas pinceladas. Si ustedes quieren, en el libro está mucho más profundo. Vayamos a Éxodo, capítulo 20, versículo 4. Éxodo, 28. Y vamos a hacer un paralelo con Deuteronomio, capítulo 5, versículos 12 al 15, en donde descubrimos que el hombre también hace en relación con Dios. Yo leo Éxodo y alguien que lea Deuteronomio para tratar de descubrir cuál es la motivación, a ver si es igual. Éxodo 28 llega y dice: recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo Yahvé el día sábado y lo hizo sagrado. ¿Listo? Deuteronomio, ¿qué nos dice? Capítulo 5, versículos 12 al 15. Cuida de santificar el día sábado, como Yahvé tu Dios te lo manda. 6 días tienes para trabajar y hacer tus quehaceres, pero el día séptimo es el descanso en honor a Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu servidor, ni tu sirvienta, ni tu buey, ni tu burro, tu otro de sus animales. Tampoco trabajará el extranjero que está en tu país, tu servidor y tu sirvienta descansarán así como tú. Pues no olvides que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, desde que Yahvé tu Dios te sacó actuando con mano firme y dando grandes golpes. Por eso Yahvé tu Dios te manda trabajar el día sábado. Bueno, los que estuvieron en la primera clase de curso bíblico conmigo se callan. ¿Listo? ¿Es igual este texto? ¿La motivación es la misma? Sí, es el descanso, Doc. En ambos textos se habla del descanso, del séptimo día. ¿Pero la motivación es la misma? Primero que todo, los dos textos arrancan diciendo: recuerda. Es decir, recuerda que tú tienes que santificarlo, tienes que hacer el día del sábado. Pero ¿cuál es la motivación? La motivación es la siguiente, para hacerla breve. En Éxodo 28, ¿cuál es la motivación? Se hace una alusión directa a Génesis, que nos habla de los 7 días, de los 6 días y el séptimo día que el Señor descansó. Porque el Señor descansó en el séptimo día, tú vas a descansar. En cambio, la motivación que nos da el libro del Deuteronomio no es la misma. Tú tienes que descansar el día séptimo de todas tus obras y de todas tus fatigas, porque tú fuiste esclavo. Y ese día séptimo te va a servir para hacer memoria. Y así como tú fuiste esclavo y estás haciendo memoria de lo que el Señor hizo en tu vida, tú tienes que ser también liberador. Entonces aquí la motivación es la liberación de Egipto, y aquí la motivación por el cual se debe guardar el día séptimo es porque el Señor descansó. ¿Sí ven que la motivación es totalmente distinta? ¿O es igual? Es distinta. Entonces miren, en estos dos textos Dios está invitando al hombre a que haga el día séptimo, es decir, a que descanse, a que reconozca que Dios es el único que hace y que tú también haces en relación y en comunión con Dios. ¿Sí ven? ¿Quedó claro? Bueno, dejemos ahí.
Señora. Es porque el hombre en ese aspecto hace lo que se da porque tiene su gana. Exacto. Y hace las cosas hasta modo. Ajá. Sí. Bueno, muchísimas gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz.